Utilización del contactor en un sistema automatizado. ¿Qué es un contactor? El contactor es un aparato eléctrico de mando a distancia que puede cerrar o abrir circuitos, ya sea en vacío o en carga. Un contactor está formado por una bobina y unos contactos que pueden estar abiertos o cerrados y que hacen de interruptores de apertura y cierre de la corriente del circuito. ¿Cuál es la función del contactor? El contactor es un dispositivo que de forma resumida tiene por función habilitar o cortar un flujo de corriente. Este equipo electromecánico puede ser manipulado a distancia y es clave en el funcionamiento de motores para automatización. Partes de un contactor. Carcasa. Es el soporte sobre el cual se fijan todos los componentes conductores del contactor. Es un material no conductor, posee rigidez y soporta el calor no extremo. Electroimán. Es el elemento motor del contactor. Está compuesto por una serie de dispositivos. Lo más importantes son el circuito magnético y la bobina. Su finalidad es transformar la energía eléctrica en magnetismo, generando así un campo magnético muy intenso que provocará un movimiento mecánico. Bobina. Es un arrollamiento de alambre de cobre muy delgado con un gran número de espiras que al aplicarse tensión genera un campo magnético. Núcleo. Es una parte metálica de material ferromagnético, generalmente de forma de M, que va fijo en la carcasa. Su función es conectar y aumentar el flujo magnético que genera la bobina. Espira de Somba. Se utiliza para evitar las vibraciones de un contactor. Se coloca de tal manera que ábrase parte del campo magnético fijo generando vibraciones. Armadura. Elemento móvil cuya construcción es similar a la del núcleo, pero sin espiras de sombra. Su función es cerrar el circuito magnético una vez energizada la bobina, ya que debe estar separado del núcleo por acción de un muelle. Este espacio de separación se denomina cota de llamada. Tipo de contactos. Contacto principal. Su función es establecer o interrumpir el circuito principal, consiguiendo así que la corriente se transporte de la red a la carga. Contactos auxiliares. Su función específica es permitir o interrumpir el paso de la corriente a las bobinas de los contactos o elementos de señalización, por lo cual están dimensionados únicamente para intensidades muy pequeñas. Los tipos más comunes son instantáneos. Actúan tan pronto se energiza la bobina del contactor. Se encargan de abrir y cerrar el circuito. Temporizador. Temporizados. Actúan transcurrido un tiempo determinado desde que se energiza la bobina. Temporizados a la conexión o desde que se desenergiza la bobina. Temporizados de la desconexión. De apertura lenta. El desplazamiento y la velocidad del contacto móvil es igual a la de la armadura. De apertura positiva. Los contactos cerrados y abiertos no pueden coincidir cerrados en ningún momento. En su simbología aparecen con dos cifras donde la unidad indica 1 y 2 contactos normalmente cerrados, NC. 3 y 4 contactos normalmente abiertos, NA. 5 y 6 contactos normalmente cerrados de apertura temporizada o de protección. 7 y 8 contacto normalmente abierto de cierre temporizado o de protección. Por su parte, las cifras decenas indican el número de orden de cada contacto en el contactor. En un lado se indica a qué contactor pertenece. Contactos son los elementos conductores que tienen por ejemplo establecer o interrumpir paso de corriente en cuanto la bobina energice. Todo contacto está compuesto por tres conjuntos de elementos, dos partes fijas ubicadas en la coraza y una parte móvil colocada en la armadura para establecer o interrumpir el paso de la corriente entre las partes fijas. El contacto móvil lleva el mencionado resorte que garantiza la presión y por consiguiente la unión de las tres partes. Bueno, gracias. Mi nombre es Mónica Caguano, soy estudiante del segundo C1.